Que es muy triste todo lo que está pasando en cuanto a inseguridad y no requiere solamente del cambio de cabezas, sino de un sistema que debe ser realmente repensado. Gracias, gracias Joel. Dale, Joel. Y de hecho, Amalia, ayer eso se instaló en Bruguijaró, habría que ver. De tanto en tanto se pretende marcar un antes y un después, pero pareciera ser que en la dinámica, en el día a día, siguen ganándonos los delincuentes. Ya recibimos rápidamente a nuestro compañero Rolando Rodi. Tiene novedades del plano policial. Cae una persona sospechada de participar del crimen de un empresario en Pedro Juan. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rolando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a remontarnos hasta finales de febrero, comienzos de marzo de este año. Un crimen terrible ocurrió en la zona de Mingaguazú, departamento del Alto Paraná. Y estas son las imágenes del asesinato de un empresario que generaba muchísima indignación en su momento. Estamos hablando de Juan Bautista Zapatini, de 64 años. De acuerdo a los datos que recabó la policía en su momento, él se encontraba dentro de su camioneta en compañía de un funcionario hasta entonces de nombre Feliciano González. Se habría dado una discusión y González le habría propinado varias puñaladas que le produjo la muerte. La camioneta quedó con la luz encendida y el cuerpo fue encontrado no muy lejos del lugar del hecho. Pasó el tiempo y la policía rastreó bastante los pasos de González hasta que finalmente en el transcurso de esta madrugada llegaron hasta la zona de Canapaí, esto ya en el departamento de La Mambay, específicamente la zona de Capitambado, hasta un establecimiento rural donde en una choza se encontraba escondido este hombre. Fue capturado ya que tenía incluso una imputación en su contra. El procedimiento estuvo a cargo de la policía de Pedro Juan Caballero. Vamos a escuchar lo que decía el comisario José Ayala con relación a la captura de este hombre que estaba siendo ya buscado desde hace varios meses. Dio la información, se pudo procesar y felizmente ya hoy en horas de la madrugada se llegó hasta el campamento precario en una zona boscosa en donde esta persona se estaba escondiendo. Se tuvo la información de que hace meses había emigrado hacia esta zona justamente porque él mismo ya tenía conocimiento de que la policía los indicaba como el autor material del hecho investigado. Igualmente, en base a las informaciones que hemos recibido, se habla de que él mismo se desempeñaba como funcionario de este empresario, a quien aparentemente hirió gravemente en ese acontecimiento. Feliciano González, quien todavía está en poder de la policía de Pedro Juan Caballero, va a ser trasladado en las próximas horas hasta Alto Paraná, donde será sometido al proceso penal. Reiteramos, desde marzo estaba prófugo por el asesinato de este empresario en Mingaguazú. Rolando, muchas gracias por estos detalles. Vamos a avanzar con más información y en este caso con relación a la violenta agresión que había recibido un PMT en Encarnación. Ustedes recordarán que las imágenes también se viralizaron. En este sentido, él ya pudo contar su versión luego de esta cobarde agresión, pero pide justicia. ¿Por qué? Porque solamente uno de los agresores está procesado. Llegamos hasta la casa de José Flores, el agente de la Policía Municipal de Tránsito que fue brutalmente agredido por una turba tras una intervención en pleno centro de Encarnación. Fue dado de alta luego de estar internado en el Hospital Regional de Encarnación tras recibir varios golpes en diferentes partes del cuerpo. El hombre ahora pide que se haga justicia. Asimismo, señor, justamente nosotros recibimos, era una denuncia de polución sonora interina. Eso recurrimos al lugar para verificar y encontramos a esos sujetos encima de la moto haciendo picadas interinas. Eso le verificamos, le pedimos las documentaciones y ellos se negaron rotundamente al procedimiento y llamaron a sus amigos
No sé si estaban borrachos, y seguramente que sí, o otra estupefaciente. Y directamente nos agredieron. Eso fue lo que pasó ahí en la calle Mariscal Estigarribia y Cerro Corá. Así mismo, yo me caí del pavimento y ahí me patearon. Y después mis compañeros me trasladaron en el hospital regional de la ciudad. Pudo haber sido peor ya que fueron golpes fuertes, pudo haber sido por la cabeza. Así mismo, y gracias a Dios no me alcanzó esa parte, pero el golpe y la herida muy grave. Ahora, ¿qué pedís después de este lamentable hecho? Y pedimos justicia, a que nadie más de mis compañeros, los que trabajamos en la calle, que no pase más esto, porque es muy grave, lamentablemente. Bastante cobarde fue la agresión por parte de estos hombres. Así mismo, señor, muy grave, y esperemos que se haga justicia. El hecho ocurrido en la madrugada de un día domingo fue repudiado por sus compañeros y también por funcionarios de la municipalidad, cuyos asesores ya hicieron lo posible para la identificación de los responsables, e incluso uno de estos hombres ya tiene medidas alternativas a la prisión. También lo anticipamos al arranque, son funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal. ¿Qué pasó con ellos? Fueron sorprendidos aparentemente en flagrancia, ¿no? Natanael, ¿cómo estás? Un gusto tenerte al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. El saludo para Amalia, también para todos los televidentes. Y bueno, el hecho ocurrió en la zona de Fortín Caballero, donde dos funcionarios de Cenaxa iban a bordo de un vehículo de esta institución pública. Fueron retenidos en un control policial a la altura ya de Fortín Caballero, en Presidente Hayes, donde para sorpresa de los agentes policiales que realizaban este control, se encontraron en el vehículo varias conservadoras con una cantidad importante de carne. Momento antes ya había la denuncia por parte del encargado de una estancia de que se había cometido un hecho de abigeato y que se habían encontrado los restos nada más del animal. Dentro de todo se logró la detención de uno de los funcionarios de Cenaxa, porque el otro se dio a la fuga, y así también se dio la aprehensión del capataz de esta estancia, que sería hermano justamente del funcionario de Cenaxa. El vehículo quedó incautado, como así también la carne fue devuelta al propietario de esta instancia. Escuchemos lo que decía el fiscal Irán Suárez con respecto a la imputación formulada contra estas dos personas. Estas dos personas fueron aprehendidas el día de ayer a las 12:45 horas de la tarde en flagrancia por el hecho punible de abigeato, atendiendo a que, conforme a primeras versiones que se tenía por la policía, había salido un vehículo de un establecimiento. Ese vehículo supuestamente era del Cenaxa. Entonces la orden de nuestra comunidad de turno fue la de interceptar ese vehículo. Quiero destacar el profesionalismo de los funcionarios policiales de la comisaría de Fortín Caballero. Interceptaron ese vehículo y encontraron carne vacuna recién faenada en el interior del vehículo de la Cenaxa, una Mitsubishi L200. Inmediatamente se procedió a la aprehensión del chofer, que es funcionario del Cenaxa. Otro funcionario que estaba con él se dio a la fuga inmediatamente. Y estaba también un menor de edad con ellos, que es inimputable. Posteriormente se constituyeron hasta el establecimiento de donde había salido ese vehículo. Tuvimos la buena predisposición del titular de ese inmueble, quien dio la autorización correspondiente. Verificaron, encontraron que los restos del animal estaban siendo calcinados en ese momento.
se procedió a la aprehensión del capataz de dicho establecimiento y esos son los aprehendidos que estamos teniendo en este momento. Están haciendo uso de su derecho constitucional a la defensa a través de una declaración indagatoria y van a ser imputados y solicitados como medida cautelar la prisión correspondiente. Bueno, y Pedro Aníbal Díaz Cabrera, de 29 años, fue el que quedó detenido, y su hermano Antonio Díaz Cabrera, que él mismo era el capataz de esta estancia. Por lo visto había un vínculo entre ellos y utilizaban el vehículo de Cenaxa para realizar este tipo de hechos punibles, y estamos hablando de una imputación por un caso de abigeato, compañeros. Bueno, completo el informe ya con la intervención policial fiscal y el avance investigativo. Natanael, como siempre, buen trabajo. ¿Sigue la lluvia o no? ¿Paró? Ahora paró, pero había una intensa garúa en la zona de la costanera. Casi no se ve nada para añadir también a los conductores. Bueno, a cuidarse. Gracias. Amalia, contigo. Adelante. Gracias, Roberto. Y nos vamos hasta esta vivienda de Villa Lisa, cuyos propietarios creyeron que tenían todas las medidas de seguridad. Lo cierto es que estos delincuentes en cuestión de minutos lograron violar todos los obstáculos que tenían para poder ingresar a la casa y apoderarse de elementos domésticos y de electrónica. Entraron a robarle a nuestro vecino, aprovecharon que él no estaba con su señora en el sanatorio, y en ese lapso entraron a robarle, ¿verdad? Como saben, nosotros somos vecinos nuevos en la zona y somos el blanco fácil, ¿verdad? ¿Qué se llevaron en ese momento? Llevaron una garrafa, un play y un JBL, y ropa también. Y según dijo el vecino, se rebuscaron en su ropero también. Una sola persona. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Para nosotros es la primera vez, ¿verdad? Decíamos que era un barrio súper tranquilo y el lunes nos encontramos con esta sorpresa, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo quedan con esto? Y mal, porque estamos con miedo. Todos ya estamos viendo qué hacer con los vecinos porque no podemos depender de la Policía Nacional, ¿verdad? Y estamos viendo qué se puede hacer para estar seguros. ¿Tienen alguna sospecha? Realmente nosotros no le conocemos a casi nadie todavía en el barrio, pero según el comisario que vino a hablarnos hace rato, dijo que ya le identificaron a la persona, que ya le habían agarrado, pero le volvieron a soltar, la fiscalía le volvió a soltar. Y van a ver qué se puede hacer, pasar y vigilar. Tal regional de Encarnación, luego de tragar, escuchen, un pedazo de lámina de aluminio, ojo con esto, utilizada para la protección de medicamentos. El reporte indica que la menor fue trasladada desde el hospital de Cazapá hasta Encarnación por un cuadro respiratorio de tos y mucha dificultad, progresiva por cierto, por más de 72 horas. La menor fue sometida a una fibrobroncoscopía con la que se pudo extraer el cuerpo extraño que fue la causante del cuadro respiratorio. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Manuel Otazú. Ayer se reunieron empresarios que explotan el transporte interno en Asunción y en este sentido tenemos que decir que llegaron a un acuerdo con la municipalidad de que el pasaje iba a bajar nuevamente a 2.300 guaraníes luego de que haya tenido un incremento de 1.000 guaraníes el lunes pasado. Hoy consultamos con los usuarios y refirieron que los buses que operan en el circuito capitalino ya normalizaron el precio. Señorita, una consulta. ¿Cuánto pagaste tu pasaje hoy? Normal. ¿Normal? ¿Ya bajó nuevamente? Sí, después de 2 días. El lunes y el martes pagaste 3.000 y algo. Sí. ¿Y ahora pagaste 2.300 otra vez? Sí. Amigo, ¿cuánto pagaste tu pasaje hoy? Y lo normal, lo que corresponde. ¿Cuánto pagaste tu pasaje hoy? 3.500. 3.500. ¿Continúa 3.500? 1.300. ¿Cuánto pagaste tu pasaje hoy? 2.300. 2.300. Sí, bajó ya. Hasta la tarde fue 3.338, creo. ¿Después ya bajó? Ya bajó ya, por suerte. Dele. Bueno, por otro lado se habla de la indignación, de hecho vamos a tomar el pulso a toda la ciudadanía en torno a los buses internos itinerarios que unen compañías en la ciudad de Presidente Franco, este del país.
Comparado al precio, eso es un asco. Mucha indignación generó el importante costo para el pasaje en los buses internos. Sobre la avenida Mondaú de la ciudad de Presidente Franco, los conductores de los colectivos mencionaron que la suma que normalmente se cobra es de 3.500 guaraníes a cada pasajero. ¿Cuánto es el pasaje? 3.500. Sí, cobramos 3.500, 3.600 establecido. Pero hacen 3.500. Sí. 3.600, pero actualmente estamos cobrando 3.500. 3.500. Sí, señor. Asimismo, las condiciones de los rodados de buses no eran las óptimas según refirieron algunos. Sí, estamos esperando el colectivo Frontera del Este, Tres Fronteras Federales, lo primero que se vaya hacia... Todos los días vienen a esperar acá. Sí, todos los días. De ir. ¿Qué tal las condiciones del colectivo? ¿Todo bien? Un asco. Comparado al precio, eso es un asco. 3.600 guaraníes es un abuso. En Asunción se cobra 2.400 por ahí. Sube 100 guaraníes y la gente se queja. Acá sube 500 guaraníes y nos callamos nomás. 3.500 les cobran. 3.600 según el decreto, pero 3.500 nomás pagamos. ¿Todos los días vos tenés que pagar eso? Sí, todos los días sí me quiero ir. Ida y vuelta. Ida y vuelta. El transporte público constituye un gran recurso diario de miles de altoparanaenses, quienes día a día deben lidiar con la incomodidad en los buses y el alto costo del pasaje. La tragedia de un derrumbe nos toca muy de cerca que ocurrió en España, específicamente en Alcalá, una ciudad al norte de Madrid, donde lastimosamente un paraguayo perdió la vida y otros 2 están gravemente heridos. La familia pide celeridad para ir a acompañar a los afectados. Son todos paraguayos trabajadores que fueron con una maleta cargada de sueños y manos llenas de talento. La tragedia los sorprendió en plena jornada de trabajo en la ciudad de Alcalá, al norte de Madrid, cuando 30 planchas de gran volumen de un techo falso se vinieron abajo. Perdió la vida un hombre de 48 años, mientras que su hijo de 28 y su yerno Fernando Cano tuvieron múltiples heridas. Él fue para un trabajo, acompañar a su señora a trabajar juntos y salir adelante. Y mira con esta edad, él, en qué situación está. Yo ya pasé una experiencia con esto porque tuve un hijo, tengo el hijo mayor de 28 años que sufrió traumatismo de cráneo, se quedó con secuelas y mira ahora el segundo hijo en un accidente de moto también. Desde el consulado en España realizaron varias acciones protocolares explicando que la protección de datos se aplica a cabalidad. Una vez ocurrido el hecho y tomado conocimiento, hemos remitido una nota oficial a la Policía Nacional solicitando conocer información certera y exacta de lo acontecido. A primera hora de la mañana de hoy, yo me comuniqué con la viuda de la persona en cuestión, además de transmitirle mis más sentidas condolencias, me puse a disposición de cualquier consulta o cualquier inquietud que ella pudiera tener en este tiempo. Esas son las 2 acciones que básicamente podemos hacer. ¿Por qué? Porque como yo le expliqué, también me comuniqué con la señora que se encuentra en Asunción, que es la madre del otro chico que está internado. Le mandé un WhatsApp porque su teléfono no es ni para audios ni para llamadas. Fernando Cano, de 21 años, fue a la madre patria dejando su sueño de ser futbolista. Jugaba en el Club Pinosá y era goleador, pero las necesidades eran muchas en casa. Emprendió viaje y a sus 21 años trabaja en la construcción. Su familia pide el apoyo de las autoridades para llegar a España y cuidarlo. Pedir la ayuda al gobierno y al consulado español para que me dé algunas oportunidades, que me dé la oportunidad para viajar, para conseguirme el pasaporte que yo no puedo conseguir en este momento, el pasaje, ¿verdad? Que yo económicamente en este momento no dispongo de plata, estoy sin nada, estoy prácticamente sin nada.
Y eso es lo que yo estoy acudiendo, estoy pidiendo una ayuda, estoy clamando al señor presidente, a la primera dama de la nación, si me pueden ayudar, por favor, para poder estar con mi hijo, que en esta situación que él no está bien, está estable su situación, como me dijo mi nuera, que hoy a la mañana me llamó, que le están tratando, le están con medicamentos. Y eso, y más también acompañar a la familia de mi nuera que están pasando por esta pérdida de duelo con su gente también ahí, y es muy grave lo que está pasando, y eso es lo que yo estoy pidiendo, estoy buscando una ayuda. Una comunidad laboriosa ofrece servicios en Madrid. Actualmente son 8.900 hombres y 18.500 mujeres. El viernes ella salió de acá a las 4 de la mañana. Al otro día, a las 2 de la tarde, me llama la pareja y me sale y me dice si ya llegó ella. Yo le dije que no. Desde ese momento yo no tuve más contacto con mi familia. El señor al momento de prestar su declaración estaba bastante nervioso, bastante tenso. Una farmacia en zona de Capiatá específicamente, y preste mucha atención al resultado del procedimiento tras la denuncia de este hecho. Ocurrió en zona de Kennedy de la ciudad de Capiatá. Los efectivos policiales del puesto policial 001, luego que recibieran la alerta a través del sistema 911 de un hecho de asalto en perjuicio a este joven, ellos fueron hasta el sitio, recabaron información sobre las características de las personas que concretaron este robo y finalmente llegaron hasta una vivienda mediante el sistema de GPS de la motocicleta de la víctima, porque en bando le robaron su biciclo, y este biciclo tenía un sistema de GPS que permitió el rastreo y llegar hasta la vivienda de un joven de 26 años en cuyo poder se encontró esta evidencia y otras más que lo relacionan con hechos de robos investigados en la zona. Ahí estamos viendo 3 motocicletas fueron recuperadas de su poder, todas ellas denunciadas como robadas, motopartes, así como también 2 máquinas tragamoneda que son, en este caso, producto de un robo también ocurrido en zona de Capiatá. Eso es lo que estamos viendo aquí en las imágenes como herramientas que aparentemente utilizan para poder forzar vehículos. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de este joven trabajador de 28 años que anoche, cerca de las 2 de la madrugada, estaba camino a hacer una entrega, cuando por el camino fueron interceptados, en este caso, por delincuentes. Escuchemos su testimonio. Estaba entregando pedido, entregué un pedido y al entregar todo el pedido a media cuadra me salieron, me saltaron. ¿Era de la madrugada? De la madrugada, las 2:15 y 20 pues sería. ¿A qué altura más o menos fue? No te sabría decir la dirección, primera vez que le traigo a ese cliente. ¿Y vos entregador de qué? De delivery de farmacia. Ah, de farmacia. ¿Y que Sí. pidió en un horario ya? Sí, ¿Solés hacerlo a las horas del delivery? sí, 24 horas. ¿Cómo fue? ¿Te salió una persona primero? ¿Cómo? Sí, me saltó una persona y a intentar acelerar más me salieron toditos. ¿Te golpearon? No, me tiraron en el, ¿cómo te hacen? En el empedrado entre el asfalto y ahí me revisaron y me sacaron toda mi pertenencia. ¿Y dinero también? Sí, dinero en efectivo. ¿Cuánto por ahí te sacaron? 400.000. Que ya es producto de tu... Sería mi pedido y sería mi plata. ¿Y te dejaron ahí, en medio de la calle? Sí, me dejaron ahí. ¿Qué hiciste después? ¿Vos te fuiste a algún lugar? No, vine caminando y vine a salir justo acá en la comisaría. Bueno, ahí precisamente compartimos con ustedes la ficha de esta persona detenida, quien por cierto ya posee medidas cautelares. 26 años con varios antecedentes. Él fue detenido en compañía de su pareja sentimental, quien también sería su cómplice en la delincuencia. Roberto Amalia. Muchas gracias por estos detalles. Ahora nos vamos hasta Cámara de Diputados, que se da un debate si hay o no inseguridad, es lo que plantea. Eso por un lado, y acá también hay que hacer el siguiente señalamiento. Los diputados tienen guardias permanentes privadas de policías. Sí. Justamente uno de ellos decía, nosotros tenemos que practicar con el ejemplo. O sea, no somos ciudadanos de primera, aunque la práctica lo son, y tendríamos que liberar a esos uniformados para que salgan a cumplir su cometido. Ahora, hay que agregar algo más. Esos uniformados generalmente no quieren hacer ese trabajo. Primero, pues en la calle no es cómodo estar. Segundo, generalmente tienen un sobresueldo por el servicio prestado a los parlamentarios. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Amalia, a todos los televidentes, y le consultábamos justamente a los referentes de la Cámara Baja si es que sienten o no miedo, por así decirlo, en estos últimos días a propósito de los hechos delictivos. La mayoría coincidió en que sí, que el temor está, que no es solamente una sensación de inseguridad, sino que la ciudadanía está sufriendo los embates de este flagelo. Hacíamos consultas con diferentes sectores y todos coincidían en que hay mucho por ajustar, algunos haciendo un análisis respecto a los últimos cambios, otros a cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con el funcionamiento orgánico de la Policía Nacional. Y una de las diputadas incluso se animó a decir que pareciera que están haciendo de brazos caídos las fuerzas policiales por la fricción que existiría entre el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y los referentes de la comandancia de la Policía Nacional. Escuchamos justamente lo que decían diversos diputados sobre estos episodios de inseguridad. Y no podemos seguir tolerando que alguien muera para poder reaccionar. Las leyes están y hablan de la creación de un plan de prevención. Entonces nosotros tenemos que empezar a abordar eso. ¿Y por qué el Ministerio de la Mujer? Repito, porque en las últimas, realmente en el área metropolitana, es como que las víctimas más habituales de delincuentes, que hoy incluso ya no vacilan en disparar a las personas, es la que está realmente siendo muy preocupante. Lo paradójico, contradictorio y desesperante es que mientras la ciudadanía desesperada grita al cielo auxilio, jauyerure socorro, jaupea ayacatu, caray comandantes y equipo asquerosamente se dedica a robar los recursos de la Policía Nacional. Ladrón de mierda, de cuarta. Así que nosotros como Congreso no podemos no preocuparnos de esta situación. Esto no tiene límite. Esto nos afecta a todos. Nos afecta a todos, no solamente a los pobres, a los ricos, a los negros, a los blancos. Y esto estaba previsto, eso es lo grave. Esto estaba previsto. Yo he escuchado durante la pandemia posiciones de sociólogos diciendo que después de la pandemia iba a empezar una ola de inseguridad que tiene bastante lógica porque la gente se ha quedado sin trabajo 1 año, 1 año y medio, casi 2. Entonces, lógicamente, aquel que tiene la desesperación, la necesidad o el estilo delincuencial sale a la calle a buscar dinero. Este gobierno es inútil. Este gobierno no tiene planes, no tiene proyectos. Este gobierno no proyecta nada, no prevé nada. Tuvo el tiempo de la pandemia, tuvo 1 año y medio para prever esto. ¿Y qué previeron? Repartir putumó. Y con eso creen que van a solucionar la pandemia, el post-pandemia, perdón. Es inútil, no tiene planes, no tiene gente, lo único que hace es cambiar un ministro por otro, un comandante por otro. Sálvese quien pueda. Y sálvese quien pueda estamos. Y pregúntame qué hay que hacer. Y no sé, yo no me postulé a presidente de la República. Son las reflexiones que hacían algunos legisladores y, como les decía Amalia, Roberta, algunos apuntando también al tema de los cambios, hacían referencia a que de nada sirve cambiar un poco la parte operativa y no cambiar la cabeza, por ejemplo, los que cuestionaban a Yucio, y otros como el diputado Villarejo nos decía que le daba el voto de confianza al ministro del Interior y ver finalmente evaluar después de un tiempo si es que realmente se logran o no esos objetivos. Bueno, interesante el debate. Hay que ir al fondo de la cuestión, pero no es tangencial. Ellos también tienen que hacer una culpa. Ahí mismo si se le preguntaba a Celeste Amarilla, ¿tenés o no guardia policial? No sé si que iba a responder. A Katia lo mismo. Hay algunos que se puedan el lujo de tener 3. O sea que toda una dotación de efectivos de la Policía Nacional, que constitucionalmente están para custodiar al ciudadano, para darle un soporte a las instituciones, marcar una presencia policial. Y encima que ayer nomás decía el propio comandante, necesitamos como mínimo 50.000 hombres, tenemos 28.000. Entonces cualquier distracción de 500, de 200 uniformados, claro que puede marcar la diferencia a favor o en contra, Amalia, así nomás.
Es así, Mariano, gracias por este contacto. Vamos a recibir a nuestra compañera Violeta González. Vamos a hablar de la pasarela de oro porque se confirma que hubo sobrefacturación. Todo lo que se especuló finalmente se confirmó. Estamos contigo, Vio. ¿Cómo les va, Amalia, Roberto? Y según explican desde la Contraloría, la sobrefacturación como tal todavía no se dio, atendiendo a que todavía no se terminó de pagar por esta obra. Sin embargo, sí se pudo constatar el sobrecosto en algunos factores que vamos a ir compartiendo a partir de ahora. Inicialmente queremos escuchar un poquitito al Contralor General de la República, que es Camilo Benítez, quien por cierto fue reelecto hace días nada más y hoy juró en la Cámara Baja. Aprovechando esa ocasión le preguntaban sobre este tema, la pasarela de oro, la pasarela Ñandutí, atendiendo a que en agosto, en el mes de agosto, terminó esta auditoría un poco extensa, hay que decirlo, y al término de la misma hay algunas cuestiones que va a aconsejar la Contraloría para las diferentes instituciones y entidades que tienen que tomar a partir de ahora este proceso. Inicialmente lo que decía el Contralor General de la República. Nosotros ya hace mucho tiempo habíamos hecho una fiscalización sobre el proceso licitatorio. En dicha fiscalización ya se había informado al Ministerio de Obras que existían vicios en el llamado y que existía un evidente direccionamiento en ese proceso. Nosotros le habíamos instado al Ministerio de Obras que ellos realicen una fiscalización del precio de la obra, ¿verdad? Y habíamos recomendado que no se pague el saldo remanente, que hay un saldo que hasta el día de hoy no se ha pagado, que entiendo que es algo así como $500,000, $600,000. Habíamos recomendado que ellos realicen esa fiscalización, vean si es que había sobrecosto de forma que ellos mismos puedan enmendar o corregir ese sobrecosto. Como nos vimos nosotros en el informe que ellos hicieron, que también suscribieron todas nuestras observaciones, pero no hicieron referencia al precio de la obra, nos vimos la obligación de hacer una nueva auditoría de fiscalización de obra, es decir, de establecer cuáles fueron los precios de la obra. Y el equipo auditor de obras ha señalado que existe un sobrecosto en pagos indirectos, ¿verdad? De más o menos 3.000 millones de guaraníes. Y yo creo que hay que ver ahora la determinación que toma la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ojalá ellos tengan la sabiduría de poder, como existe un remanente de pago, por lo menos eludir ese pago. Hay que ver qué sanción se le da a la empresa y también ver la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Obras, especialmente los fiscalizadores de la obra. Bueno, es muy importante hablar de montos porque decía el Contralor General de la República que es más de 3.000 millones de guaraníes el sobrecosto que se pudo detectar luego de estos informes de auditoría de esta entidad que es la Contraloría. Hay dos salidas básicamente que se van a dar a partir de ahora. Por un lado es trasladar todos estos documentos de la Contraloría, de la dirección que auditó precisamente esta obra, a la dirección de la misma institución que tiene que determinar si existe o no hecho punible para de tal manera poder esto presentar al Ministerio Público y que exista una denuncia formal. Y por otra parte está también toda esta información que se le tiene que trasladar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en donde se tiene que definir o no sanciones tanto para la empresa, que ya la conocemos, Engineering, como para el MOPC, porque los fiscalizadores también evidentemente deberían ser sancionados si es que todo esto se termina corroborando. Para entender un poquitito más sobre estos gastos indirectos, le preguntábamos también al director de área, que es el ingeniero Edgar Oviedo, quien fue el auditor senior, en este caso, en esta auditoría en particular, y él explicaba bastante bien y a detalle en qué precisamente es, o en qué rubros precisamente es donde se presentan estos sobrecostos. Los costos indirectos no acompañaron la modificación de los costos directos. Okay. Los costos directos, ¿qué sería? Para una obra común serían materiales, mano de obra, maquinarias. Y con la firma de dos convenios modificatorios se cambió la obra y en los costos directos hubo apenas un cambio del 3%. En cambio, los costos indirectos aumentaron en 80% aproximadamente. ¿Qué son los costos indirectos? Y son los gastos de oficina y de control y de logística, vamos a decir. El otro punto es que hicimos unos cálculos en base a los planos del proyecto y no coincidían con lo que estaba en el cómputo métrico.
en dos ítems, que era justamente, tengo entendido, la pasarela, es decir, el cerramiento artístico. Tengo entendido que era uno de ellos, y la pintura. Hubo ciertos cambios de precio de rubros que para nosotros no estaban justificados. Por ejemplo, los pilotos. La obra terminó en un monto de 14.000 millones de guaraníes, de los cuales se pagaron recién 10.000 millones de guaraníes. Bueno, recién digo, se pagaron 10.000 millones de guaraníes, entonces quedan por pagar todavía 4.000 millones. Entonces el Ministerio de Obras Públicas todavía está a tiempo de hacer las correcciones que correspondan. Bueno, Roberto Malia, como decíamos, por un lado está la salida eventual de una denuncia ante el Ministerio Público, que evidentemente esto se va a dar cuando la dirección que determina esto en la Contraloría dé el visto bueno para ello. Y por otra parte, si existen o no sanciones, tanto para la empresa como para funcionarios del MOPC, sin perder de vista que acá hay un remanente que hay que pagar todavía de 4.000 millones de guaraníes, y lo que están aconsejando, tanto desde la Contraloría, sobre todo que están haciendo estos informes, es que eso se pueda eludir teniendo en cuenta que el sobrecosto es de más de 3.000 millones de guaraníes. O sea, casi se equipara, y lo que estarían buscando o aconsejando a las instituciones pertinentes es, bueno, hasta acá pagamos o completamos lo que falta, pero tratar de eludir ese sobrecosto que ya a las claras se nota según estos informes. Convalidar, básicamente, es lo que están buscando. No, decía muy sabiamente el contralor Camilo Benítez, acá ya que de hecho se malgastó, lo que tendríamos que evitar es que se siga pagando. Exacto. Una hora que, pero con las disculpas del término, un carajo, ¿a quién le puede servir un mamotreto de esta naturaleza? Y es la empresa mimada de esta administración, una empresa que siempre está ahí de contramano aparentemente, y a juzgar por esto que se está investigando, evidentemente que el sobrecosto se dio. Y no olvidar que también ya en un primer momento se hablaba de que fue direccionada, ¿verdad? La licitación, porque se pedían ciertos requisitos que solamente podían ser cumplidos por esta empresa en particular. Sí, a la medida. Bueno, Violeta, muchas gracias. Gracias. Vamos a la noticia en el plano internacional y a hablar de lo que pasaba en México con un fuerte terremoto de la magnitud de 7.1 con el epicentro cerca del balneario de Acapulco, a escasos metros nada más del centro y sur de México, que causó realmente mucho temor. El gobernador sureño Astudillo informó de una persona fallecida por la caída de un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez, sin que se hayan reportado por ahora daños de consideración, y afortunadamente tampoco de más víctimas. Se pudo apreciar también la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos. De nuevo un episodio de maltrato animal, Amalia. Vayamos a compartir estas imágenes que golpean y mucho, ¿eh? Tremendo era lo que pasaba en San Lorenzo con este animal. Afortunadamente las imágenes que tenemos son muy nítidas. El animal ya fue rescatado y van a ver cómo lo ingresan en este balde. La verdad que es fuerte la imagen, ¿verdad? No sabemos, por supuesto, con qué fin, posiblemente el entretenimiento nada más, ¿verdad? Quizás salgan con algún estúpido argumento después a tratar de excusarse, como siempre ocurre. Lo cierto es que se nota que había también alcohol de por medio, por la forma en la cual actúan y hablan estos jóvenes. Y el delito que es cobarde, porque dejaron esta evidencia. El animal, tengo entendido que fue rescatado. Sí. Sí, el animal fue rescatado, y yo creo que tiene que mediar intervención fiscal. Estas son imágenes actuales, o sea que el gato dentro de todo sobrevivió, está así, pero el hecho no puede quedar impune.
No puede quedar impune y por supuesto generó muchísima indignación en las redes sociales, ya conocido como el Rubio a estas horas, y hay muchísimos comentarios, por supuesto teniendo en cuenta también los antecedentes de los cuales venimos hablando con respecto a los gatitos, ¿verdad? Criminal actitud la este joven, que evidentemente como mínimo uno puede partir de la premisa que estaba alcoholizado, ¿no? Bueno, ahora de este episodio pasamos a otro, de un gato a un perro. Exactamente, esto era lo que pasaba. Si me repetís, ¿en dónde era esto? Barrio Jara. Barrio Jara. Barrio Jara. En Barrio ¿sí? Jara, con este animal también. Sí, ahí, hermoso perrito. Imagínate, certera la pedrada. Simplemente lo que hizo uno es... puede entender, ¿verdad?, que finalmente protege a su niña o niño, no sé, pero no, era la manera de reaccionar. No, y da la impresión que el perro simplemente quiere jugar con la criatura, ¿verdad? Y él agarra ese cascote enorme. Y justo le dio da en la cabeza, pues, no sé, sí. porque... y estas imágenes que sirven como elemento, como prueba en contra de este ciudadano que puede decir, ah, no, yo le defendía a mi hija nomás, pero hacía falta, encima ya se iba el can, ¿sí? Directamente. Certera la pedrada y queda tendido, no sabemos si después se recuperó este can. Ocurrió en Barrio Jara. Hasta la zona de Valle Pucú, festividad de Natividad de la Virgen María, donde hubo realmente todo tipo de disturbios hasta el punto donde se escucharon disparos. Tomamos el audio ambiente, a ver. Y bueno, el descontrol, paradójicamente uno se pregunta si era la manera de rendir culto a la Virgen, ¿no? En Areguá, con intervención de la policía, desmanes, empellones de aquí para allá, incluso con los disparos que aparentemente fueron intimidatorios. La verdad que a la mañana fue toda una fiesta en distintas ciudades realmente, con bailes, cánticos, presencia de niños, de mujeres, pero lastimosamente a la noche esto ya se descontroló. Da la impresión que es la policía la que dispara de alguna otra manera también para que puedan alejarse un poco, ¿verdad? Pero lo cierto es que igualmente esto continuó. Aparentemente fue una pelea que inició así de la nada y posteriormente ya se fueron sumando otras personas. Camorreros alcoholizados.